¿Alguna vez han escuchado un lamento en la noche, un llanto tan desgarrador que les hiela la sangre? Hoy vamos a desentrañar el misterio de la figura más icónica y aterradora del folclore latinoamericano, La Llorona. ¿Quién es esta mujer y por qué su espíritu vaga eternamente? Quédense conmigo, porque esta historia es mucho más profunda de lo que imaginan. Su leyenda es como un río oscuro, que nace en lo profundo de nuestra memoria colectiva y se ramifica en decenas de culturas y lugares distintos, dejando tras de sí un eco de miedo y fascinación. La leyenda de La Llorona no tiene una fecha de nacimiento exacta, ni un solo lugar. Sus raíces se hunden en el tiempo, mucho antes de la llegada de los españoles a América. Algunos estudiosos la conectan con diosas prehispánicas como Cihuacóatl, la mujer serpiente, azteca, una deidad que lloraba por sus hijos, el pueblo mexica, anunciando su trágica caída. Esta conexión nos muestra que el lamento de una madre por sus hijos perdidos es un eco ancestral en nuestra cultura. Otros la asocian con Tlazolteotl, diosa de la purificación y la culpa, lo que hace aún más simbólico su grito de arrepentimiento. Cuando llegaron los conquistadores, la leyenda se transformó. La diosa se convirtió en una mujer indígena, a menudo llamada Luisa o María. La historia más popular nos habla de una joven de una belleza deslumbrante que se enamoró perdidamente de un caballero español de alta alcurnia. De esta unión prohibida nacieron 2 o 3 hijos, que eran su adoración. Durante un tiempo vivieron un amor clandestino, él la llenaba de promesas y regalos, pero jamás formalizó la relación. La rígida jerarquía colonial pesaba sobre sus destinos. Un día, él le confesó que debía casarse con una española para asegurar su estatus. Para María fue un golpe devastador. La mezcla de amor traicionado, humillación social y miedo por el futuro de sus hijos mestizos la empujó a la desesperación. En un acto que la historia no olvida, llevó a sus pequeños a un río cercano. Hay versiones que dicen que los ahogó para protegerlos de un destino cruel, y otras que lo hizo por venganza. Tras el crimen, se quitó la vida en el mismo río, pero ni la muerte le trajo paz. Se cuenta que fue rechazada en el más allá y condenada a vagar eternamente, buscando a los hijos que perdió, llorando con ese grito que hiela la noche: ¡ay, mis hijos! Pero la historia no se detiene allí. En México, Guatemala, El Salvador y Colombia, hay testimonios contemporáneos de personas que aseguran haberla escuchado. En Veracruz, en 1986, varios pescadores relataron que durante la madrugada oyeron un lamento tan fuerte que parecía venir desde el agua. Los hombres, curtidos por el mar, afirmaron que uno de ellos vio una silueta blanca sobre las olas. La noticia apareció en la radio local y generó tanto revuelo que aún hoy se recuerda en la región. En Costa Rica, la tradición habla de la cegua, una mujer de rostro hermoso que se aparece a los hombres noctámbulos para luego transformarse en una calavera de caballo. Aunque distinta, muchos folcloristas la consideran una adaptación cultural de La Llorona. En Chile, algunos habitantes de zonas rurales cuentan sobre la Pucuyén, un espectro femenino que llora por sus hijos y vaga cerca de ríos y cementerios. Estas similitudes muestran cómo la figura se adapta a las creencias de cada pueblo. Uno de los casos más sonados ocurrió en 1995 en Hermosillo, Sonora, cuando varias familias de un mismo barrio reportaron escuchar llantos nocturnos durante semanas consecutivas. El periódico El Imparcial publicó entrevistas a los vecinos. Una madre de familia dijo: era un llanto que no era humano. Te helaba la sangre. Mi hija pequeña lloraba conmigo porque ambas lo escuchamos. Los reporteros no encontraron explicación, pero la noticia reforzó la vigencia de la leyenda en tiempos modernos. Pero también hay voces de testigos modernos. Clara Rodríguez, de Oaxaca, contó en un programa radial en 2003: volvía de casa de mi hermana cuando pasé por el río Atoyac. Escuché un llanto lejano, como de mujer. Pensé que alguien pedía ayuda, pero al acercarme vi la figura blanca al otro lado del agua. Grité y cuando parpadeé, ya no estaba. No era humana, estoy segura. Este relato coincidió con otros vecinos que reportaron lo mismo esa semana, creando un ambiente de terror en la comunidad. Más allá de América, se han encontrado paralelos en Europa y Asia. En Irlanda, la Bansee es una mujer que llora para anunciar la muerte de un miembro de la familia. En Filipinas, se habla del White Lady en carreteras, que causa accidentes con su presencia. En Japón, la leyenda de Oiwa, una mujer traicionada y asesinada, aparece como espíritu vengativo con lamentos desgarradores. Todas estas historias muestran que la imagen de una mujer llorando por tragedias personales es universal. En Texas, Estados Unidos, la leyenda cruzó la frontera. En 1989,
un policía en San Antonio aseguró haber escuchado un lamento mientras patrullaba cerca del río San Antonio. Creyendo que se trataba de alguien herido, buscó con linterna, pero no halló nada. El testimonio apareció en un programa televisivo local y causó gran debate. Hoy en día, esa zona es visitada por turistas en tours de fantasmas que incluyen el lamento de la Llorona. Curiosamente, en Perú existe una variante llamada la viuda, un espíritu que aparece vestida de negro o blanco y engaña a los hombres, atrayéndolos hacia ríos o quebradas donde desaparecen. Esta versión, aunque con tintes distintos, conserva el mismo eje central, el dolor, el agua y el llanto como símbolos de tragedia. En Bolivia también se habla de espectros femeninos llorosos que rondan los cementerios, como reflejo del mismo mito. Incluso en la modernidad digital, la leyenda no muere. En 2018, un usuario de YouTube en Honduras subió un video grabado con su celular donde se escucha un lamento extraño durante la madrugada en una zona rural. Aunque algunos afirman que es montaje, otros creen que es prueba de la vigencia del mito. El clip alcanzó miles de visualizaciones y revivió debates en foros de terror. Los comentarios se llenaron de personas compartiendo experiencias similares. Pero lo que hace única a La Llorona es el impacto cultural. Ha inspirado películas como La Maldición de la Llorona, de 2019, series como Supernatural y hasta episodios de documentales en cadenas internacionales. Cantautores populares han compuesto corridos sobre ella y pintores la han retratado como símbolo de melancolía. En cada medio, su imagen se adapta, manteniendo siempre el lamento como centro de la historia. Su eco resuena desde la pantalla hasta los relatos íntimos de familias. Se dice también que si escuchas su llanto cercano, en realidad está lejos, y si lo escuchas lejano, está justo a tu lado. Esta paradoja ha alimentado decenas de relatos. En Puebla, una joven relató que oyó el lamento muy cerca de su ventana, pero al mirar no había nadie. Minutos después, un vecino a varias cuadras dijo haberlo escuchado también. Esto da la sensación de que la figura puede estar en múltiples lugares al mismo tiempo, como un eco que viaja por el aire. En Guatemala, la televisión local hizo un reportaje en 2007 sobre un poblado en el que varias personas juraron haber visto a la Llorona cruzar un puente. El noticiero entrevistó a un anciano que dijo: «Ella siempre aparece cuando alguien va a morir. No falla. La vimos cruzando y a los 2 días falleció un vecino». Estas coincidencias, aunque explicables como superstición, mantienen viva la creencia de que su aparición es un presagio. En El Salvador, en 2011, un grupo de jóvenes excursionistas acampaba cerca de un río en Chalatenango. Contaron que a medianoche escucharon lo que parecía el llanto de una mujer. Primero lo tomaron como broma, pero al intensificarse decidieron buscar con linternas. Una de las chicas asegura haber visto la silueta de una mujer vestida de blanco que desapareció frente a todos. Lo más inquietante fue que 2 de ellos grabaron el sonido en sus celulares, y aunque el audio es confuso, el lamento es real. La prensa local cubrió el caso, dividiendo opiniones entre creyentes y escépticos. En Colombia, en la región de los Llanos, hay historias de una mujer que aparece en las riberas de los ríos. En 2004, un vaquero narró para un periódico local que mientras cuidaba su ganado oyó a una mujer llorar desesperada. Al seguir el sonido, encontró solo agua moviéndose sin causa aparente. El hombre juró que su caballo se rehusaba a avanzar, como si hubiera visto algo que él no podía. Este testimonio, acompañado de la fama de los Llanos como tierra de leyendas, reforzó la creencia en su presencia. En Estados Unidos, comunidades hispanas mantienen viva la leyenda. En Nuevo México, existe una versión muy popular que conecta a La Llorona con el río Santa Fe. En 1930, varios niños desaparecieron en esa zona y los vecinos aseguraban que era ella quien los había llevado. Aunque la explicación oficial nunca involucró lo paranormal, las madres del pueblo advertían a sus hijos: no vayan al río, porque la Llorona los espera. Este tipo de advertencias muestran cómo el mito se usa también como herramienta de control social. En Filipinas, la White Lady de Balete Drive es una de las leyendas más conocidas. Muchos taxistas han contado que recogen a una mujer vestida de blanco que desaparece del asiento trasero. En entrevistas radiales, algunos conductores describieron la sensación de frío extremo en sus autos justo antes de verla desvanecerse. Aunque no es exactamente la Llorona, la similitud con los relatos de América es sorprendente. Ambas son figuras femeninas que representan el dolor y la tragedia. Japón también aporta paralelos inquietantes. En Tokio, la historia de Oiwa, una mujer traicionada y asesinada, se representa en teatro kabuki y cine de terror. Su espíritu aparece llorando, con rostro desfigurado, buscando venganza. Aunque no busca a sus hijos,
comparte con la Llorona la esencia de una mujer condenada a vagar, atrapada por la injusticia y la traición. Estas coincidencias culturales demuestran que la figura de la mujer llorosa es un arquetipo universal. En Irlanda, la Banshee anuncia la muerte con su lamento. Familias enteras relatan que antes de perder a un ser querido, alguien escuchó su llanto en la madrugada. La prensa británica ha cubierto casos en los que vecinos de pueblos rurales aseguran haberla escuchado. Un reportaje de la Irish Times en 1977 recogió testimonios de 3 personas distintas que escucharon llantos femeninos en la misma noche. Los críticos lo explican como sonidos de animales, pero la tradición insiste en el carácter sobrenatural. En Latinoamérica, las versiones modernas siguen apareciendo en noticieros. En 2016, en Nicaragua, un canal local entrevistó a vecinos de Masaya que aseguraban haber visto a la Llorona cruzando la calle principal a las 2 de la madrugada. Las cámaras de seguridad de un comercio captaron una silueta blanca que se desvaneció en cuestión de segundos. El video fue transmitido en televisión y en redes sociales, generando miles de comentarios y reavivando el temor popular. También es importante destacar cómo la leyenda se ha integrado en la vida cotidiana. En pueblos de México, las escuelas organizan noches de narración donde abuelos y padres cuentan su versión de la Llorona a los niños. Esta tradición no solo infunde miedo, también preserva el folclore. En entrevistas ficticias con maestros, afirman que el objetivo es mantener viva la identidad cultural. Es nuestra manera de transmitir historia y valores envueltos en un poco de misterio, señaló una maestra de Chiapas. El cine y la televisión han contribuido a internacionalizar la figura. Desde producciones mexicanas en los años 30 hasta la película de Hollywood en 2019, cada adaptación ha generado debate. Algunos creen que el cine ha exagerado el aspecto terrorífico, olvidando la dimensión trágica de la leyenda. Críticos culturales sostienen que reducirla a un simple monstruo le quita profundidad, pues la Llorona es también víctima y símbolo de dolor. Sin embargo, el alcance mediático ha garantizado que nuevas generaciones conozcan su historia. En foros de Internet abundan los relatos modernos. En Reddit, usuarios de comunidades hispanas comparten supuestas experiencias con la Llorona. Una mujer de Arizona contó que mientras acampaba con su familia, escuchó el llanto y vio a sus hijos caminar sonámbulos hacia un río cercano. Logró detenerlos a tiempo, pero quedó convencida de que el espíritu intentaba llevárselos. Historias como esta alimentan la idea de que la leyenda sigue viva, incluso en el exilio. Una curiosidad interesante es cómo los músicos han usado la figura. En algunas regiones, mariachis interpretan canciones dedicadas a la Llorona en fiestas tradicionales. Estas piezas no solo buscan asustar, también expresan compasión hacia la mujer que llora. El lamento se convierte en poesía y en un homenaje a las madres que sufren. De esta manera, la leyenda trasciende el miedo y se transforma en arte. Por otro lado, los escépticos proponen explicaciones más terrenales. Sugieren que muchos de los llantos escuchados en la noche son en realidad el sonido de animales como zorros, gatos o aves nocturnas, que emiten chillidos parecidos a los humanos. Sin embargo, incluso aceptando esa explicación, no se puede negar la fuerza cultural de la historia. El miedo, al fin y al cabo, no depende de pruebas físicas, sino de la sugestión y la tradición. Para cerrar, debemos recordar que la Llorona no es solo un fantasma. Es un símbolo que condensa temas universales: la pérdida, la traición, la maternidad, la culpa y la imposibilidad de redención. Sus variantes alrededor del mundo muestran que todas las culturas han creado su propia versión de la mujer doliente que llora por lo perdido. Escuchar su lamento, real o imaginado, es escuchar también nuestras propias angustias como seres humanos. Así que la próxima vez que alguien les diga que escuchó un llanto en la madrugada, no se apresuren a descartarlo como un simple ruido. Tal vez sea el eco de una historia que ha cruzado siglos y fronteras. Tal vez sea el recordatorio de que las leyendas no mueren, solo cambian de forma. Y quizás, solo quizás, sea la voz eterna de la Llorona, llamando a sus hijos perdidos en la oscuridad. Así que la próxima vez que escuchen un sonido extraño en la noche, antes de sentir miedo, recuerden la historia completa. Recuerden a la mujer, a la madre, a la víctima de un amor imposible y de una sociedad injusta. Porque en su llanto eterno, resuenan los ecos de nuestra propia historia. Espero que hayan disfrutado este viaje a las profundidades de una de nuestras leyendas más poderosas. ¿Conocen alguna anécdota personal sobre la Llorona? Compártanla en los comentarios, me encantaría leerlos. Gracias por acompañarme. No olviden darle like, suscribirse y activar la campanita para no perderse ninguna de nuestras futuras historias. Nos vemos en el próximo video.